Muy buenas, buenas. En este viernes bastante lluvioso, aquí Azul García, como todos los viernes, en otro viernes de Ciencias Sociales. Hoy nuestra querida amiga y compañera Paloma Badaraco no ha podido estar hoy acá en el estudio, pero bueno, le mandamos un beso muy, muy grande. Y también nos dejó un audio, más que nada, sobre lo que ha sucedido en el día miércoles en torno a las leyes del financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Bueno, escuchamos a Palo. Hola, mi nombre es Paloma y esto es otro viernes de Ciencias Sociales. En esta ocasión les voy a contar de forma breve y descriptiva qué cositas fueron pasando tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores esta semana. Tenemos que el pasado miércoles 17 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó con amplias mayorías los vetos de Milei sobre la Ley de Emergencia del Hospital Garraham y la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. La primera de estas contó con 181 votos a favor y solo 60 en contra. La segunda contó con 174 a favor y 67 en contra. Ahora, las insistencias pasarían al ámbito del Senado y en caso de ser aprobadas, la ley quedaría firme. Las iniciativas fueron aprobadas por un amplio sector de la Cámara conformado por distintos bloques. Entre ellos podemos mencionar mayoritariamente a Unión por la Patria, luego tenemos a Encuentro Federal, la UCR, Democracia para Siempre, e incluso algunos diputados macristas y legisladores de aquellos conocidos como radicales con peluca. Dentro de lo que fueron las expresiones a favor del rechazo, encontramos algunas voces. Por ejemplo, la de Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, que mencionó que es imprescindible reconstruir la esperanza en nuestro país y construir mayorías que permitan defender al pueblo argentino y ofrecer un proyecto nacional superador al actual gobierno. Además, sobre los financiamientos, dijo que estos vulneran derechos y se incumplen artículos de la Constitución y leyes. Además, mencionó que para defender todo esto no alcanza con nosotros solos. Necesitamos mayorías que respalden al pueblo argentino en relación a poder armar mayorías que, como en este caso, puedan hacerle frente al oficial. En esta misma línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ganó las elecciones a legisladores provinciales y concejales el pasado 7 de septiembre, expresó que sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos y que el pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se financian y los derechos no se negocian. Por último, de las voces a favor, puede destacarse los Penato, quien fue reconocida por haber votado también a favor de ambas leyes y expresó que este gobierno habría roto tres tipos de confianza: la de los votantes, la del mercado y la de la política. A su vez, mencionó que para hablar de irresponsabilidad o responsabilidad fiscal, primero habría que cumplir con la Constitución y con las leyes, ya que hace 2 años el Congreso no tiene ley de presupuesto, y esta constituiría la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparle a todo el mundo. Este argumento respecto de la ley de administración financiera viene a colación porque una de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo Nacional veta la ley de financiamiento universitario es porque dice, según su interpretación, que ésta no cumple con la ley de administración financiera, ya que no estipula de cuáles partidas se nutriría esta ley para poder constituir el presupuesto para las universidades y demás cuestiones. Además es a decir que este argumento respecto de la ley de presupuesto viene a tono con la agenda parlamentaria, ya que el lunes pasado, 15 de agosto, fue también el Poder Ejecutivo Nacional quien había enviado su propuesta de ley para el desarrollo y ejecución del presupuesto 2026. Por otro lado, también podemos destacar algunas de las voces que se pronunciaron contra su aprobación y que han resultado más risonantes. Tenemos la de Gerardo Wesen, quien denunció que el presupuesto universitario fue rechazado por atorrantes golpistas y sinvergüenza que buscan utilizar las instituciones para hacer política y volver al poder. Además,
insistió que no importa la cantidad de plata que el presidente Milei le haya puesto en el presupuesto, sino que la respuesta de las autoridades universitarias era previsible, ya que rechazaron los fondos porque buscan sus propios intereses políticos. En esta misma línea, Silvana Giudici dijo que es mentira que el gobierno quiera desaparecer la UBA y mencionó que la oposición arma portaaviones para dispararle a la línea de flotación del gobierno, utilizando una metáfora de corte belicista. Además, concluyo con ironía que hay un tic-tac que le pusieron a este gobierno desde San José 1111. Por último, puede mencionarse las declaraciones de nuestro ministro de Economía, Luis, también conocido como Toto Caputo, quien acusó al Congreso, ante la insistencia con estas leyes, de intentar voltear al presidente y de romper con el equilibrio fiscal. A su vez, en este contexto de las declaraciones, también fue el debate en el Senado por la insistencia del proyecto de gobernadores sobre los aportes del Tesoro Nacional. Este proyecto estipularía que los aportes del Tesoro Nacional, también conocidos como ATN, se distribuyan de forma automática a las provincias, en lugar de ser asignados de forma discrecional por el Gobierno Nacional. Como hablamos en otros programas, este proyecto resulta tan importante porque los ATN, en realidad, son un instrumento fiscal que permiten presionar, premiar o castigar a los actores del federalismo. Y así, de esta forma, mediante incentivos o castigos, buscan reorientar sus conductas. Más aún, en un contexto de recesión y caída de muchas de las actividades económicas propias de cada estado provincial, donde los ingresos son pocos a nivel provincial y se necesitan los aportes que gira la nación. Para cerrar, pueden citarse también las últimas declaraciones que ha dado el ministro de Economía, quien, además de mencionar estas palabras sobre el Congreso, dijo que este mismo está tratando de hacer voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Y añadió también que los legisladores, en línea también con lo que comentaba Gerardo Wesen, lo único que quieren hacer es recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todos. En este contexto, que resulta muy llamativo, instó a los ciudadanos a usar el voto en las próximas elecciones como herramienta de defensa para poder mantener la posición del presidente Javier Milei. Nuestra gran columnista y amiga Paloma Badaraco, que nuevamente le mandamos un saludo enorme. Bueno, claramente el tema de la semana ha sido la insistencia en las leyes tanto de financiamiento universitario como de emergencia pediátrica por parte de la Cámara de Diputados. No obstante, para que caiga efectivamente el veto y efectivamente se insista en la ley, también tiene que suceder la misma situación con el Senado, con la Cámara Alta. En ese sentido, si pensamos cuando el proyecto original fue aprobado en el Senado, hubo 58 senadores de 71 que votaron a favor de la ley de financiamiento universitario y 62 sobre 70 que votaron a favor de la emergencia pediátrica. Si estos números se mantuvieran dentro de 2 semanas, que es cuando se va a votar en el Senado la cuestión del veto, el día 2 de octubre, si estos números se mantuvieran, estaríamos en un escenario donde efectivamente se rechazaría el veto de Javier Milei a estas 2 leyes. Un dato que me pareció interesante es que si tomamos la cantidad de votos que tuvo la ley de financiamiento universitario en agosto, en Cámara de Diputados tuvo 158 votos afirmativos. Quiere decir que hubo más o menos un aproximado de 10 votos que crecieron a favor más de 10 votos, 15 aproximadamente, de que crecieron para lo que ha sucedido el miércoles. Y en tanto emergencia pediátrica, en agosto, cuando primera instancia se sanciona la ley,
fueron 159 votos afirmativos y este miércoles fueron 181. Entonces estamos viendo un caso de que claramente un gran número de diputados que habían votado en contra o se habían abstenido de la ley en una primera instancia, esta semana votaron a favor de las mismas leyes. Entonces, acá hay una pregunta para hacernos: ¿qué pasó en el medio para que sucedieran este cambio de votos, ¿no? A mí me sale pensar que efectivamente tuvo una gran injerencia la elección en la provincia de Buenos Aires y la manera en que el Ejecutivo Nacional perdió esas elecciones. La reacción del presidente, no obstante, a todo lo que ha sucedido en el día miércoles fue decir que todos eran kirchneristas o se hacían los anti-kirchneristas pero votaban igual a favor del partido del Estado y que por su culpa los hijos de la ciudadanía argentina se iban a ir por Ezeiza del país. Yo al día de hoy me pregunto si hay parte de la gente que puede pagar un taxi hasta Ezeiza inclusive. Pero en fin, hay algo de muy poca autocrítica por parte del oficialismo nacional, que a su vez no entiende, como nunca entendió ni desde el día cero, lo que implica un canal democrático, los canales democráticos, los espacios de escucha a la ciudadanía. Hay en su imaginario que el presidencialismo es un estilo de monarquía absolutista y estamos muy distantes de eso, por suerte. Pero hay algo de que efectivamente tanto los gobernadores y como los diputados y senadores que responden a esos gobernadores no están siguiendo las mismas políticas que en un principio sí hacían, votándole a favor al presidente, ¿no? Y acá hay algo de que esta diferenciación se puede pensar también a partir de que efectivamente gobernadores, diputados y senadores sí escuchan los canales y las vías democráticas y sí vieron la paliza electoral, si se lo puede decir así, de provincia de Buenos Aires. A su vez, también algo que sucedió esta semana fue la cadena nacional que hizo el presidente el día lunes, donde sostenía que iba a haber una planificación para un gasto en materia social, a su parecer bastante amplio, que inclusive hay una jugada discursiva que es que él dice los números no relativizados. Entonces te dice, bueno, le vamos a dar a las universidades nacionales 4.8 billones de, ahora no me acuerdo si eran pesos, asumo que sí. Entonces, al oído de uno que está acostumbrado a una economía doméstica, a la economía privada de su casa, uno no puede ni dimensionar esos números y asume automáticamente que está hablando de un aumento, porque encima te dicen que va a estar por el 5% arriba de la inflación. Pero claro, es la inflación de ese periodo, no es la inflación acumulada desde que asumieron. Y a su vez, lo que sucedía es que, por ejemplo, en el caso universitario, ese presupuesto de 4.8 billones era exactamente la mitad de lo que requerirían las universidades nacionales para poder funcionar en términos edilicios, en términos de servicios, de luz, gas, agua, etcétera, de salarios docentes y no docentes, en términos de investigación, hospitales públicos, etcétera. Lo mismo pasaba con los planes, por ejemplo, de la AUH o en términos de los ingresos por discapacidad. Decía que subía el presupuesto destinado a eso, efectivamente sube brevemente el presupuesto, pero a costa de recortar la cantidad de beneficiarios que se dan de la UH y para discapacidades. Con lo cual no es que el Estado gaste más plata en eso, sino que achica la cantidad de beneficiarios que reciben esos ingresos y claro, hay menos gente, eventualmente los pocos que van a recibir un poco más, pero bajo un esquema de desigualdad absoluto. A su vez, se estuvo hablando, claro, esta materia de gasto social que el presidente lo sostuvo en el presupuesto 2026, responde también a un pedido del Fondo Monetario Internacional de que el gobierno tiene que empezar a planificar sus políticas públicas y sus momentos de gobierno en base a un presupuesto establecido y aprobado por las dos cámaras de Congreso, como lo indica nuestra Constitución Nacional. Hay que recordar que desde que asumió Javier Milei viene utilizando el presupuesto que se aprobó a fines del 2022, que era para el año 2023 del gobierno de Alberto Fernández. Todos sabemos la suba inflacionaria que hubo en el medio, la pérdida del poder adquisitivo, etc. Esto también, la idea de
aprobar el presupuesto por las cámaras ordenado por el FMI es para tener una instancia de mayor previsibilidad y estabilidad política, que es algo que le está empezando a faltar y bastante al gobierno. Si seguimos en la semana, el jueves 18/9, o sea, ayer, el Senado, como bien nos contó Paloma, insistió en la ley de las ATN. Ya hemos hablado, y ella misma también lo mencionó, que es una herramienta política que usa el Ejecutivo Nacional para tener mayor discrecionalidad y poder hacer arreglos políticos con gobernadores. En el contexto de ahogamiento presupuestario, donde el Ejecutivo Nacional no le baja a las provincias la coparticipación o los presupuestos que le corresponden, este ATN se vuelve mucho más valioso. No obstante, a pesar de que Caputo, el nuevo ministro de Interior, Lisandro Catalán, Francos, se hubiesen reunido con gobernadores de Mendoza, Chaco y Entre Ríos en una línea de tratar de frenar que el Senado vote para insistir en la ley de las ATN, no obstante, no sucedió, y podemos recapitular que Mariana Yuri, Rodolfo Suárez, ambos de Mendoza, y Alfredo de Angeli de Entre Ríos, se abstuvieron, ni siquiera votaron en contra. Y en tanto los senadores que responden al gobernador de Chaco ni siquiera votaron en contra, ni se abstuvieron. Entonces, esto nos quiere decir también que es otro índice, otra imagen, podríamos decir, de la pérdida de capacidad política y de herramienta política con la que está constando el gobierno, ¿no? Porque si inclusive se reúnen con los funcionarios más importantes de lo que es la gestión Milei, que podríamos decir Caputo, lo tenés a Francos. No obstante, ni siquiera han logrado que en el Senado respondan a los intereses que ellos quieran, que es obvio también que en esa reunión, al estar Caputo, seguramente hubo algún tipo de intención de no me votes en la insistencia del Senado para la ley de la ATN y yo te construyo tal ruta, hay tal construcción de obra pública, te bajo determinado presupuesto, etc. Otra de las cosas que han sucedido ayer es que Adorni hizo una conferencia de prensa. Podemos decir que nos da el gusto con hacer sus conferencias porque es algo que realmente hace de manera escasa, a pesar de cobrar un sueldo altísimo por ello. Bueno, voy a citar textual lo que dijo. Cito: quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta, nulo interés en el equilibrio fiscal, obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza y que destruye la inflación mes a mes. A su vez dijo que para afrontar el gasto de la ley universitaria, equivalentemente habría que suspender el presupuesto que tiene el Poder Legislativo durante 4 meses, que se ha dicho de paso, no pueden hacer eso. Pero entiendo que fue una jugada de apriete discursiva, claramente. A su vez también lo comparó que para poder financiar la ley universitaria habría que, por ejemplo, subir el IVA de un 21 a un 24% durante 45 días, o suspender todos los planes sociales durante 3 meses, suspender el total de subsidios de transporte por 1 año y medio, o despedir 66.550 empleados públicos. Y el flamante comunicador oficial del gobierno decía: estas son algunas de las equivalencias para que la gente entienda. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque serían todas formas de recorte y ajuste que ya de por sí caen sobre la gente, ¿no? Sobre el ciudadano común de pie. No estamos hablando de realmente, ¿por qué no ir hacia impuestos a bienes personales? ¿Por qué no subir ese impuesto que el mismo gobierno de turno ha bajado? ¿O por qué no hacer una reforma impositiva donde el IVA no sea regresivo, como lo es y lo ha sido actualmente y siempre en la Argentina? ¿Por qué no, por ejemplo, también le sacamos los subsidios impositivos a Galperín, que tiene por millones de dólares al año? Otra de las grandes jugadas a favor de los grandes capitales y los grupos concentrados de poder en Argentina que ha hecho este gobierno fue, por ejemplo, cuando el Ministerio de Economía eliminó los impuestos internos para los autos cuyo costo sea entre 41 millones y 75 millones, y para los cuales eran más de 75 millones, les redujo del 35% al 18% la alícuota
de este tipo de autos. También podemos recordar la baja en las retenciones al maíz, a la soja, al girasol y a los productos de la soja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, claro, la misma táctica que en la cadena nacional tuvo el gobierno. Listo, si vos querés que se te financie y para tener un aumento en esto, te vamos a tener que recortar a vos de otro lado, sin tocar los grandes impuestos y los grandes intereses de los grupos de poder. Al fin y al cabo, nos sigue reconfirmando, como hizo desde el día cero, que la casta éramos nosotros. Ahora bien, en el día de ayer también, el Banco Central vendió 379 millones de dólares, repito, 379 millones de dólares en un solo día, para contener el dólar. Lo cual es muy claro, ¿no? Caputo nos está dejando sin reserva, le está robando a los argentinos y al Estado argentino, y usa los dólares de la reserva y de la deuda contraída con el FMI para sostener la timba financiera y la especulación con un dólar bajo. Porque justamente estos dólares fueron para contener y que el dólar no siga en la alta y se mantenga en la banda que ellos dicen que flota y se exaltan de decir que flota cuando viven interviniendo el mercado. Pero en fin, si nosotros tuviéramos que comparar estos números, que repito, 379 millones de dólares, por ejemplo, todo lo que se vendió ayer representa 4.5 veces más la ley de emergencia pediátrica. Y en relación al financiamiento universitario, si lo pensamos simplemente hablando de la Universidad de Buenos Aires, que esto sería hablar de salarios docentes, salarios no docentes, hablar de infraestructura, hablar de los servicios, luz, gas, agua, hablar de presupuesto para investigación, hablar de presupuesto para los hospitales de clínicas. Y esto repetido en todas las facultades que tiene la Universidad de Buenos Aires. Podemos pensar la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Económicas, la Facultad de Medicina, de Ingeniería, de Psicología, etcétera, exactas, y sigue la lista. Si uno pensara todo ese presupuesto de un año, son 390 millones de dólares. Y repito, ayer el Banco Central vendió 379 millones de dólares. O sea, 10 millones menos de lo que sería todo el presupuesto del año para la Universidad de Buenos Aires. Nuevamente, sé que no hay plata para los que no hacen timba. Entonces, a mí algo que me gustaría resaltar es que a veces se lo pone a Toto Caputo de una manera que como que no le da la cabeza o que es de una ingenuidad o de una tontez. Cuando en realidad es un tipo inteligente, digo, llegó a estar en el gobierno de Macri y está nuevamente, claramente entiende de hacer política y entiende de hacer un modelo económico-político que, a mi punto de vista, arruina al país y achica muchísimo el poder adquisitivo de las masas de la gente. Pero me gustaría hacer hincapié en que es un modelo económico-político. Es el modelo de país que ellos quieren, usar el Estado de forma parasitaria y como una plataforma de la cual enriquecerse, castigar a la mayoría de las personas a beneficio propio, llenándose los bolsillos. Porque también pensemos, hoy en día Caputo y amigos y los poderosos de este país compran un dólar muy bajo que es muy claro que después el dólar va a estar mucho más caro, van a devaluar, va a subir el precio y ellos lo van a vender y ahí se van a enriquecer, si es que lo venden claramente. Lo pueden meter abajo del colchón o lo fugan, como siempre hacen. Pero no solo esto, que capaz es el ejemplo más básico, sino que es gente que tiene información de primera mano. Entonces, en cualquier movimiento del mercado o movimiento financiero, ellos al tener información privilegiada, de la cual nosotros, ciudadanos normales, nos va a llegar capaz 2 días después, ellos en el medio ya se llenaron los bolsillos. Entonces, esas cosas también hay que tenerlos en cuenta. También hay que recordar que somos el país más endeudado del mundo con el FMI gracias a las 2 gestiones de Toto Caputo. Pero no obstante, no es solo que Caputo tiene una visión económica política de una Argentina donde ellos son unos parásitos que se llenan los bolsillos, sino que a su vez esto hay que mirarlo de una forma geopolítica. ¿Esto qué implica? Argentina tiene muchísimos recursos naturales que son imprescindibles, más en un mundo sin conciencia ecológica y de un capitalismo de consumo feroz que se lleva todo puesto a su paso. Entonces, es una forma de tenernos atados. Recordemos que el FMI responde en su mayoría, si no es por decir que responde literalmente, a los intereses de Estados Unidos.
Entonces es una forma de tenernos atados y es un modelo de neocolonialismo, ¿no? Nos tienen mega endeudados con un organismo internacional que te dice todo lo que tenés que ajustar, reformar y flexibilizar. Y tenemos la cuestión histórica de que los yanquis se creen dueños de Latinoamérica, ¿no? Hay una idea políticamente constante desde hace muchísimas décadas de que Latinoamérica es su patio trasero. Entonces, ¿y por qué nombro la geopolítica? Bueno, es bastante conocido el ascenso que ha tenido en la geopolítica la República Popular de China. Entonces, gobiernos como los de Trump, que son totalmente anti-China y que quieren recuperar el eje central de Estados Unidos en la geopolítica global, no es azaroso que tengan políticas de superendeudamiento con países como el nuestro. Recordemos los recursos naturales, recordemos que China es un país que no te invade como hace históricamente Estados Unidos, que te invierte en el país y que a su vez te compra. Es un socio comercial increíble de las materias primas latinoamericanas y un gigante que se está poniendo a la par geopolíticamente de Estados Unidos. Entonces tampoco que nos agarre sorprendidos nuestros recursos naturales, el comercio que tenemos con China, el crecimiento geopolítico que tiene China en espacio internacional y la caída, entre muchísimas comillas, de la hegemonía norteamericana en el espacio internacional total. Entonces ahí, al ser Argentina un país latinoamericano, hay que prestar atención en estos momentos en relación a todo este tipo de relaciones que no son azarosas. Que esté un Caputo 2 veces y que en ambas nos endeuden sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún freno burocrático institucional de parte de las organizaciones internacionales, sin los frenos internos burocráticos del país, no nos tiene que caer del lado de la azarosidad o como una coincidencia. Lo histórico no es azaroso, tiene razones. Ahora, más en línea de una reflexión más politológica, que igual toda la columna lo ha sido, las elecciones pasadas y el Congreso están demostrando que hay un claro cambio en las correlaciones de fuerzas que se ha visto en lo que ha sucedido el día miércoles en la Cámara de Diputados, el día jueves en la Cámara de Senado, y veremos cómo seguirá evolucionando la situación. Y que por lo tanto, si hacemos un análisis de un esquema de suma cero, donde un lado está el poder, no está del otro, ¿no? Entonces, quiere decir que el poder político del Ejecutivo Nacional, podríamos decir que está en un sentido de caída. Y si Javier Milei tiene convicción de poder, tendría que salir a buscar puentes, buscar puntos medios y dejar de vetar leyes que después el Congreso te sostiene por amplia mayoría, porque eso sigue limando tu capacidad política, digamos, no solo en términos de imagen y a su vez en un sentido de convicción de poder de generar puentes y puntos medios, como que ahí claramente se acabó esa época de medio de un poder, medio un poco absolutista de Milei, de se hace el plan que yo quiero, ignorando todo lo que sucede en las cámaras. Y ahora me gustaría decir que hay un claro momento de fortaleza de la oposición y que disfrutémoslo y permitámonos soñar. Y el soñar lo digo no como una banalidad, sino como una capacidad política y una actitud activa. Porque soñar implica un ejercicio, una mirada, una construcción donde queremos que las cosas sean diferentes. Y hoy en día, permitirse pensar que las cosas pueden ser distintas es de una gran audacia política. Implica ver un nuevo horizonte en un mundo en el que nos han convencido de que un día triunfó el neoliberalismo de forma taxativa y que las sociedades no existen, que solo hay suma de individuos, de que el ser humano es egoísta y de que el último valor de todo es la meritocracia. Y yo particularmente me niego a creer eso, me niego a creer todos esos postulados. Por eso digo que nos invitemos a soñar, pero de nuevo, sin ser banales, ¿no? Sin pensar que el día de mañana toda faceta de derecha no va a existir en el mundo, o al menos en el país, ni que por ganar una elección la autoridad política va a dejar de existir. Van a seguir existiendo, claramente, y hay que tener la viveza política de construir nuestros intereses, reclamar el mundo que queremos, sabiendo que hay gente, partidos y grupos de interés que siempre van a pensar contrariamente a lo que nosotros queremos soñar.
Soñar aceptando las disputas políticas, tener una postura de enfrentamiento democrático, porque si pensamos en eliminar al otro, no estamos hablando de democracia. Y si estamos soñando un mundo tan inocente, donde ni por asomo observemos que hay mucha gente, y gente poderosa, capital dominante y clases dominantes, que no van a querer los mismos derechos que nosotros queremos, ni por asomo, entonces no vamos a poder materializar nuestros sueños en ningún mínimo espacio de la realidad. Hay que soñar políticamente y con viveza, que es algo que nos está faltando mucho. Y cierro citando a una de las grandes figuras históricas que tiene este país. Tengo la obligación de ser optimista porque soy una militante política y quiero cambiar las cosas y pienso que las voy a poder cambiar. Claramente es una cita de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya ha cumplido 100 días en prisión domiciliaria. Bueno, antes de cerrar el programa, tenemos la gran frase que nos ha dicho al principio Samu. Repito, la gente nos está diciendo, basta de hacerme elegir entre pasta o pollo, prefiero no comer. Bueno, la famosa frase la dijo el otro día Los Penato, ahí tenemos el video para escucharlo. Que hay en las urnas, tenemos que saber leer ese mensaje, que es para el gobierno, pero que es para toda la dirigencia política. La gente nos está diciendo, basta de hacerme elegir entre pasta o pollo, prefiero no comer. Me encanta que ella terminó la frase como, acabo de decir una verdad absoluta, y fui metafórica, la rompí. Además me pareció una comparación bastante mala, como, y muy de avión, como pasto pollo es súper de avión. Capaz fue la metáfora más nacional y popular que se le ocurrió. Pero bueno, en fin, este ha sido otro viernes de Ciencias Sociales y además ha sido otro gran programa del Noti que hemos tenido un montón de columnas, un montón de información. Y bueno, esto ha sido todo hasta la semana que viene. Nos vemos el viernes que viene. Hoy disfruten o traten de resistir a este día tan lluvioso y con tanta tormenta. De mi parte, no mucho más y les mandamos un cálido abrazo de todo el equipo del Noti a todos los oyentes y que tengan un muy buen fin de semana.